Cristo. Qué bueno estar en este lugar. Amén, hermanos. Aleluya. Sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo aquí entre nosotros. Aleluya. Bueno, hoy le damos la bienvenida a Luisa Mesa, que nos ha estado aquí acompañando. Ella viene de Barranquilla, es una salmista. Estuvo en el evento con nosotros ahora el fin de semana, ahí ministrando con Juan Carlos Alvarado. Y hoy, pues, antes de que se regrese a Barranquilla, va a estar bienvenida, hermana. Gracias por estar acá con nosotros. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero invitarle que abra su Biblia en Proverbios capítulo 14, el verso 28 al 30. Nos dice la palabra del Señor, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proverbios 14, verso 28 al 30. Amén. Tenemos la palabra, hermanos, hermanas. Dice así la Biblia: en la multitud del pueblo está la gloria del rey, pero en la falta del pueblo está la ruina del príncipe. El talento para la ira tiene gran prudencia. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. Amén. Cierre sus ojos, por favor, hermano, hermana, incline su rostro y dígale al Señor: yo quiero que tú me hables en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, en esta hora quiero pedirte que hables al interno de nuestro corazón, que tu palabra corra y sea glorificada en gran manera. Señor, háblanos, enséñanos, ministranos. Yo me sujeto a la dirección de tu Espíritu Santo en esta hora, para que de mis labios solamente salga palabra tuya y no palabra de hombres. Me sujeto a la dirección de tu Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire las palabras del escritor aquí, tan tremendas. Mirando el versículo número 30, él dice que un corazón apacible es vida para el cuerpo. Amén. Un corazón apacible es vida para el cuerpo. Así es que cuando nosotros estamos en la paz, estamos en el regocijo del Señor, cuando estamos en esa tranquilidad, dice que hay vida para nuestro cuerpo. Está hablando del cuerpo físico. Pero luego dice aquí: mas las pasiones son ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Mas las pasiones son podredumbre de los huesos. El interno de nuestro cuerpo, hermano, se conmueve cuando una persona se está dejando llevar por las pasiones. Las pasiones dice que son podredumbre entonces para los huesos. Amén. ¿Cuántas veces nosotros habremos oído la frase la pasión por Dios? O a lo mejor hasta nosotros la hayamos dicho: tengo pasión por el Señor. Pero en realidad la palabra pasión aquí en la Escritura solo se usa solo se usa para cosas malas a los ojos de Dios. Si nosotros miramos algunas características de las pasiones, miremos, hermano, miremos qué son las pasiones. Amén. Amén, hermano. Las pasiones, hermano, viene de algunas palabras originales. Por ejemplo, pasiones viene del griego homeoipatés, que significa sentimientos o afectos. Luego encontramos la palabra también pasiones, y eso usted lo va a encontrar en 2 Timoteo 2:22, cuando habla de las pasiones juveniles. Dice: huye de las pasiones juveniles. Y la palabra pasiones en griego son epitumia, que significa un anhelo o el deseo desmedido, poner el corazón en algo o volverse a una cosa. Eso sería pasiones. Y
Y hermano, también la palabra pasiones la encontramos en el original como el edomé o el edoné, que significa deseos para el placer carnal. Entonces, hermano, una pasión es una emoción, es un hecho apasionado, es un anhelo, es un deseo desmedido, es poner el corazón en algo, y son los deseos que tiene una persona para el placer. Mire qué terrible esto, todo lo que involucra, todo lo que hace parte de las pasiones. Pero al mirar en las escrituras, hermano, existen algunas características que tienen las pasiones. Por eso es necesario que nosotros podamos entender todo esto. Amén. Amén, hermano. Miremos las características de las pasiones para entrar directamente al tema, hermano, en esta noche. Si usted mira en Romanos 1:26, la palabra del Señor nos dice, Romanos 1:26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí podemos mirar entonces que las pasiones son vergonzosas delante de Dios. Amén. Las pasiones son vergonzosas. Gálatas 5:24 podemos mirar, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces las pasiones son carnales. Amén. Las pasiones son carnales. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus ¿qué? Con sus pasiones. Entonces las pasiones son carnales. Pablo dice en Colosenses 3:5, me dice aquí la palabra del Señor, Colosenses 3 versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Las pasiones, entonces, hermano, podemos decir que son desórdenes en la vida del hombre. Son desordenadas las pasiones. Y luego habla 2 de Timoteo 2:22, cuando él dice, huye también de las pasiones juveniles. Las pasiones, hermano, son característica de los jóvenes que, poniendo su mirada en las cosas que no son de Dios, ponen más corazón en las cosas de la tierra, ponen más emoción en las cosas que no edifican espiritualmente. Por eso es que el Señor dice, huye de las pasiones juveniles. Y primera de Pedro 4:2, otra característica que tienen las pasiones, nos dice aquí, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Las pasiones, hermano, entonces son netamente humanas, del hombre natural. Amén. Y Santiago 4:1, hermano, nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones, entonces, hermano, son nuestras, no son del diablo, son de nosotros, se engendran aquí dentro de nosotros. Ahora, también dice Judas 1:18, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Así es que las pasiones son impías. Amén. O sea que no tienen nada de santo, nada de santificación. Y las pasiones, hermano, son parte de la concupiscencia del hombre. Por eso es que les decía, hermanos, que las pasiones no provienen de Dios, son generadas aquí dentro de nosotros, y las cuales nos alejan de la verdadera presencia del Señor. Pero es necesario entonces que nosotros podamos vencer las pasiones, porque, hermano, todos hemos pasado por algunas pasiones. Todos hemos sido, hermano, atraído por algunas pasiones. Vaya conmigo a Santiago 4, versículo 1 al 4. Santiago capítulo 4, el versículo 1 al 4.
Permítame leer esta porción, hermanos. Dice la Biblia: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Según el diccionario, hermano, pasión entonces es una perturbación o afecto que domina sobre la voluntad y la razón del ser humano. La voluntad es doblegada a las pasiones, y las pasiones son sentimientos o emociones que deben ser sometidas a Dios. Amén. ¿Qué hacen las pasiones, hermano, en la vida de las personas? Dejan unas secuelas terribles de condenación y culpa, y las pasiones destruyen el ser espiritual en el ser humano, en la persona humana. Las pasiones están aquí dentro de nosotros, y por eso es que nos conlleva a veces a la codicia, a los placeres en la carne. Y hermano, prácticamente han degradado la raza humana. Dios ama al pecador, pero no quiere nada del pecado en el hombre. Dios quiere que suelte el hombre al pecado, y nos sigue amando el Señor. Hay que tener control entonces de las pasiones, y hay que vencerlas. Amén. Hermano, la naturaleza humana hace lo que a nosotros se nos prohíbe. Dios nos ha hecho algunas prohibiciones, pero el ser humano las hace. Las hemos hecho, ¿o no es así? Sabemos que nos han prohibido hacer algunas cosas, pero las hacemos. Es la naturaleza humana. Y las pasiones que se generan en el ser humano se constituyen como un instrumento del diablo para nosotros destruirnos. Así es que hay que cuidarnos. Hay que huir, como dice la palabra del Señor, de las pasiones. Las pasiones que se generan aquí dentro, en la carne, y entonces nos conllevan al pecado. Pero hermano, es necesario vencer las pasiones. Amén. ¿Cómo las vamos a vencer? Vamos a mirar, hermano, rápidamente entremos al tema entonces. Santiago 1, versículos 14 y 15. Nos dice la palabra: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Mire, hermano, las pasiones se vencen primero que todo reconociéndolas. Amén. Los pecados solo se perdonan cuando la persona los reconoce. Amén. Lo reconoce y se arrepiente, y entonces viene la gracia del Señor, porque ahí mira la humildad del ser humano cuando le dice: Señor, ven a mí, soy un pecador, perdóname, reconozco mis pecados. Entonces está viendo Dios una humildad, viene y nos perdona. Reconocer las pasiones nos van a conllevar a un verdadero arrepentimiento, y vamos a salir de ello. Entonces lo primero es reconocerlas. Para ello, hermano, mire cómo están operando las pasiones. Dice que las pasiones primero nos conllevan a la tentación. Hasta ahí, hermano, bueno, pues no ha pasado nada grave en nuestra vida. Somos tentados. Cada uno de nosotros hemos venido a ser tentados a hacer algo malo, ¿o no es así, hermanos? ¿Verdad que sí? Todos hemos sido tentados. Pero, hermano, luego esta pasión que nos conlleva a la tentación, hermano, nos encamina o nos lleva hacia el pecado. Y luego dice la palabra: es seducido por su propia pasión. Mire, una persona
por ejemplo, que cae en adulterio o que cae en fornicación, sea un hombre, una mujer, eso se generó en la mente, una pasión que se generó ahí en su mente de tener una relación ilícita con alguien, pero esa pasión lo conlleva a ser tentado. Entonces, cuando está siendo tentado, ¿qué sucede? Ay, quiero verla por ahí. ¿Dónde la encuentro? ¿O dónde lo encuentro? Entonces, ¿qué sucede? Esta tentación que lo está generando a la persona ir a donde está la persona, dice, bueno, pues me voy a dar una vuelta por donde ella trabaja. Lo está llevando por donde está el foco de la tentación, hermano. Amén. Y luego la persona dice, bueno, por lo menos la voy a mirar o lo voy a ver, pasaré por donde se encuentra y no más, y con eso me conformo. Pero mire, hermano, está siendo tentado, luego está siendo llevado y luego está seducido por su propia pasión. Y cuando la mira dice, bueno, la voy a saludar, pues ya la miré. Y entonces se acerca, hermano, seducido por su propia pasión. Hay que reconocer cuál es nuestra pasión, hermano. Y luego dice que la pasión concibe. Ya cuando llega la persona, pues le dice, pues te invito, vamos por ahí, tomamos algo y esto y lo otro. Y ya usted sabe toda la historia, hermano, de un adúltero o de un fornicario. Y entonces dice que la pasión concibe, cayó y da a luz, ¿qué? El pecado. Da a luz el pecado, cayó en pecado. Y entonces engendra, ¿qué? La muerte. Amén. Engendró la muerte. Entonces, hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer o conocer las pasiones que haya en nuestra vida. ¿Cuál es la pasión que hay en nosotros, hermano, que nos ha conllevado al pecado, que nos ha conllevado a la muerte? Es necesario reconocerla. Segundo punto, miren Colosenses capítulo 3, el versículo número 5. Aleluya. Dice la palabra, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Las pasiones se las va a vencer sometiéndolas, hermano. Mire, nosotros podemos decir, estoy muerto a mis viejas pasiones y mi vida ahora está escondida en Dios. Eso es lo que yo tengo que generar continuamente. ¿Sabe que, hermano, la palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios? Yo necesito confesar la palabra, hablarla, declararla continuamente. ¿Para qué, hermano? Para que en esa palabra se genere la fe, y por la fe yo ya puedo decir, he crucificado mis pasiones, ya no tengo el hombre viejo, ahora mi vida está escondida en Cristo. Él dice, por lo tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿Y qué es muerto? Separado. Amén. Muerte es separación. Cuando uno se muere aquí en la tierra, hermano, ¿qué sucede? Sencillamente hay una separación. Se separa el alma del cuerpo y del espíritu. Y entonces el cuerpo sin alma y espíritu pues ya no hace nada y deja de funcionar y queda solo materia. Y nosotros somos alma y vamos a la presencia del Señor. Y el espíritu, ese aliento de vida, también se separa de nosotros. Quedamos desnudos delante de Dios. Muerte entonces es separación. Entonces, ¿cómo vamos a vencer las pasiones? Pues constituyéndonos muertos ante las pasiones, o sea, separados. Ya no tengo nada que ver con las pasiones que se generaban en mi vida. Estoy muerto a mis viejas pasiones y yo tengo que declarar, ahora tengo mi vida escondida en Cristo Jesús. Amén. A su nombre. Santiago 5:17. Hermano, ¿sabe? Hay muchas personas que de pronto tenemos pasiones pero no las hemos vencido, y es por eso que tenemos tantos problemas. Pero es necesario vencer las pasiones para dejar de tener problemas espirituales.
que nos impiden crecer. Que dice Santiago 5:17: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire, hermano, lo que está pasando aquí en la Biblia, lo que está diciendo. Elías era el de los más grandes profetas que podemos encontrar en la palabra, es Elías. Amén. Pero aquí dice la palabra que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Pero él ora fervientemente y entonces Dios contesta la oración. ¿Qué sucede, hermano? Las pasiones deben ser encauzadas hacia Dios, hacia Dios. Las pasiones son malas cuando a nosotros nos esclavizan, pero cuando nosotros nos encaminamos en Dios, somos libres. Somos libres, hermano. Y Dios va a contestar nuestra oración, va a contestar nuestro clamor. Elías era un hombre como nosotros que tenía pasiones, pero él dice, a pesar de esto, oró fervientemente y pidió a Dios que no lloviera, y Dios le contestó. Y dice aquí la Biblia, hermano, que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Tremendo, Dios escuchó. ¿Pero por qué? Porque este hombre de Dios sujetó o encauzó hacia Dios las pasiones que él tenía, hermano. O sea que las puso en control de Dios. Ya no se dejó controlar por sus pasiones, sino que las puso en Dios, las depositó en Dios. Y entonces, hermano, hasta allí llegó y Dios contestó la oración de ese gran hombre de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos encauzar las pasiones en Dios, reconocerlas. Señor, yo tengo esta pasión que me está estorbando en mi vida. Yo la pongo en tus manos, yo la pongo ante ti, Señor. Yo clamo, yo oro, yo te pido, Dios del cielo. Y el Señor va a reconocer esto y nos va a levantar. Amén. Santiago 4:7. Regrésese un poquito, dice Santiago 4:7: Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Hermano, las pasiones se vencen ¿cómo? Resistiéndolas. Amén. Resistir las pasiones. Solo cuando se toma la autoridad que Dios, hermano, a nosotros nos ha dado, tenemos buena amistad con el Señor y hemos vencido a las pasiones. Pero ¿cómo? Hay que resistir, hermano. Hay que resistir. ¿Qué es resistir? Resistir, hermano, es tener resistencia contra algo que le está uno golpeando. Resistir es permanecer allí, establecerse, persistir. Resistir, hermano, es pararse en contra, oponerse, contradecir a lo que está viniendo contra nosotros. Eso es, hermano, resistir. Resistir, hermano, es que ya nosotros hemos sido aprobados en todo. Aleluya. Ahora, hermano, ¿qué es lo que tenemos que resistir? ¿Qué debemos de resistir? Dice la Biblia en 1 de Pedro 5, versículo 8 y 9. 1 de Pedro 5, verso 8 y 9: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿A quién hay que resistirle, hermano? ¿A quién hay que resistirle? Al diablo. Debemos resistir a nuestro adversario, el diablo, y debemos de resistirlo firmes. Debemos resistirlo en la fe. Debemos
hermano, nosotros resistirlo sabiendo que estos mismos padecimientos se han ido cumpliendo en todos nuestros hermanos, en todo el mundo. Oiga, hermano, qué tremendo esto. En todo el mundo, en todas las personas, el diablo ha querido venir y derribarlos, pero la palabra nos dice que debemos de resistirlo, resistirlo, resistirlo. Hay que resistir también, hermano, la prueba. Amén. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Debemos de resistir primero al diablo, hay que resistir también en la prueba, soportando la tentación. El que resista la prueba recibirá la corona de vida. Aleluya. Entonces es cuestión de pararse firme, hermano, pararse firme, resistir, y resistirle al diablo, resistirle a la prueba. Y también, hermano, como dice Hebreos 12 versículo 4, porque aún no había resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hay que resistirle al pecado, hermano. Así el diablo se lo ponga en bandeja de plata, hay que resistirlo al pecado, hay que resistirlo. No deseo nada de pecado. Y también debemos de resistir en el día malo. Hay días malos, hermano. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado esto, estar firmes. Aleluya. Hay que resistir el día malo. ¿Cómo? Con la armadura del Señor y con firmeza. Alabado sea el Señor. Amén. Hermano, ¿quién no ha tenido día malo? Gloria a Dios por usted, hermano. Pero, hermano, nos hemos levantado unos días tan terribles, hermano. Y en esos días malos, de pronto, si no lo sabemos llevar bien, hermano, hasta locuras cometemos. Amén. ¿Qué más debemos de resistir? Gálatas 2 verso 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Verso 13: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermano, aquí se ve un caso terrible de hipocresía. Esto es lo que tenemos que resistir: la hipocresía. Amén. La hipocresía, hermano, cuánta gente vive de hipocresía. Son unos hipócritas, porque están con uno, hermano, de sonrisa oreja a oreja, y cuando uno les da la espalda, le dicen que te vaya mal, que te pise un tren, que te caiga un rayo. Qué hipocresía, hermano, que hay. Y nosotros tenemos que resistir ante esto, hermano. Nosotros no podemos caer en esto. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a generar en nosotros pasiones inadecuadas. Pasiones inadecuadas. Amén. ¿Qué no debemos de resistir? Mateo 5 verso 38 y 39 dice: oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No debemos de resistir, hermano, al que es malo. Si alguno es malo, pues déjelo que siga siendo malo, ya no se meta usted a resistirlo, hermano, por cuanto ya es malo. Es más, la Biblia dice que no debemos de echar las perlas ¿a quién? A los malos, a los cerdos, hermano. Entonces, hermano, no hay que resistir al malo.
Hechos 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermanos, no debemos de resistir a la palabra de Dios, ni aún al Espíritu Santo. Amén. El Espíritu, hermano, de Dios se mueva. El Espíritu de Dios se mueve conforme a lo que está establecido aquí en la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a venir y hacer algo que no está escrito en la palabra. Dios no puede cambiar su palabra. Amén. Entonces no resistamos a la palabra de Dios, y para ello pues necesitamos conocerla. Y si la conocemos, pues también no vamos a resistir al Espíritu Santo. La palabra dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Hermano, hay mucha gente que resiste al Espíritu Santo por no conocer la palabra de Dios, y hacen cosas locas, hermano, que el Señor me dijo y no le ha dicho nada. Y cuando le está hablando el Espíritu, no le oye, no le oye. No resistamos entonces la voluntad de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo uno resistir ante estas cosas, hermano? Pues no escuchando. ¿Qué sucedió con Eva? Eva cayó porque se puso a escuchar a la serpiente, y la serpiente le estuvo hablando, hermano. No debemos de poner oídos a la serpiente, al que habla de parte del diablo. A ello hay que resistir, hermano. Con la obediencia a Dios vamos a resistir a la serpiente, y de esa manera no le vamos a obedecer a la serpiente, vamos a obedecer al Dios vivo. Amén. Amén, hermano. Y también hay que resistirle ¿a qué? Al espíritu malo. Oiga, qué tremendo esto. Hay espíritu malo que no proviene de Dios y que se mueve. Hermano, hay mucha gente que están siendo controlados por espíritus malos. ¿Por qué? Porque no le han resistido. No han sacado sus pasiones, y entonces el diablo se mete por ese lado, y viene un espíritu malo y comienza a hablarle y comienza a decirle cosas, hermano. Mire, las pitonisas adivinan, prenden su vela, sus cigarros, sus cartas, sus tantas cosas, hermano, y adivinan. ¿Por qué adivinan? Porque hay un espíritu malo que les lleva el chisme, les cuenta todo, y entonces ellas sí tienen bien abierto el oído al espíritu malo, y ellas saben y dicen: wow, aquí pasa esto. Y entonces, pobres almas que llegan a donde las pitonisas, y las pitonisas supuestamente les adivinan. No, hermano, es un espíritu malo que les dice todo, y entonces dice: wow, como me dijo. Dentro del pueblo de Dios hay muchas y muchos pitonisas que escuchan espíritu malo. Y hermano, ¿cómo hablan? Porque no han sabido resistir al espíritu malo, porque comenzaron con sus pasiones. Y recuerda, hermano, que las pasiones no son agradables delante del Señor. Ya lo hemos mirado aquí, hermano. Amén. Debemos de resistir entonces al enemigo cuando trata de engañarnos, Mire cómo engañó un espíritu malo a Ananías y Zafira. Ellos tenían una pasión dentro de la iglesia, una pasión no bien encaminada. Supuestamente estaban bien, y de pronto dijeron: vamos a vender una finquita que tenemos y la plata la vamos a traer a la iglesia. ¿Quién les pidió a ellos la plata? Nadie. ¿Quién los mandó a vender? Nadie. Ellos por su propia cuenta dijeron: voy a hacer esto. Es que tenían una pasión mal encaminada dentro de la iglesia, y cuando salieron y fueron y vendieron su heredad y tenían ya la platica en sus manos, ahí se genera otra pasión en ellos: el amor al dinero. Y entonces dicen: bueno,
tantos milloncitos hemos vendido la finquita. Hemos dicho que vamos a dar la plata toda, pero pues es mucho para la iglesia. Demos la mitad. Y el diablo les dijo, pues sí, claro, ¿cómo van a dar? Más bien den un cuarto de todo eso. Y entonces trajeron dinero a la iglesia y lo pusieron a los pies de los apóstoles. El dinero, era dinero. ¿Dios les pidió el dinero? No. ¿Los apóstoles le pidieron dinero? Tampoco. Ellos por su propia pasión se dejaron guiar por eso, y cuando ya lo iban a hacer, el espíritu malo los llevó a mentir. ¿A quién? Al Espíritu Santo, hermano. Terrible esto, hermano. Cuando ellos primero, viene Ananías, Pedrito, ahí está la plática. Y el apóstol, el hombre de Dios, recibe del Espíritu y dice: este me mintió. Dijo que iba a traer todo y no trajo todo. Y el apóstol le dice: ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Ahí están los pies de los que te van a enterrar, porque el Señor ya lo había cortado. Y al instante dice que cayó muerto Ananías. Y como era orden de Dios, pues el apóstol dijo: vayan y entiérrenlo a este pobre, porque ya el Señor se lo peló. Hermano, qué terrible es cuando un espíritu malo obra en una persona. Y después de un rato llega Zafira. Ay, contenta la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Y el apóstol le dice: tú te pusiste de acuerdo con tu marido y le mentiste al Espíritu Santo. Le escuchaste al espíritu malo. Ahí están los pies de los que enterraron a tu marido y ahora te van a enterrar a ti. Y ¡pam! Se acabó. Zafira. Las consecuencias de no resistir al enemigo cuando nos viene a engañar, de no resistir a un espíritu malo, de no controlar las pasiones, hermano, y lo va a destruir. Lo va a destruir. Es necesario entonces, hermano, resistir al enemigo, reconocer nuestras pasiones, renunciarlas. Hermano, yo no me puedo dejar llevar dentro de la iglesia por mis pasiones, porque las pasiones se vuelven carnales, pecaminosas, están muy lejos de la presencia de Dios. Y muchos cristianos han caído por eso, porque no han controlado sus pasiones, sus emociones, sus deseos, que son carnales. Y entonces, hermano, caen. Nosotros ya no somos emocionales, nosotros somos de verdad espirituales, hermano. Nos dejamos guiar por el Espíritu. Amén. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, hermano, ahí andamos tranquilos, andamos bendecidos, sobremaneramente bendecidos en Dios. Aleluya. Pero cuando estamos en la iglesia y todavía tenemos ese tipo de cosas, de pasiones, hermano, nos volvemos un problema en la iglesia y nosotros nos agarramos un tremendo problema en nuestra vida. No crecemos, no vemos la gloria de Dios. Ahí andamos todo apretados, hermano, todo en dificultades, metidos en cantidad de cosas terribles. No resistió las pasiones, no sacó las pasiones de su vida. Es importante, hermano, que nosotros comencemos a encaminarnos en lo espiritual, para ser espirituales de verdad. Amén. Hay algunos hermanos que creen, entre comillas, ser espirituales y no son nada, son apasionados de cosas raras, hermano. Y en vez de hacer el bien, lo único que hacen es el mal. Se están haciendo ellos el mal y hacen mal a los que les rodean. Pero el que es espiritual es prudente, es sabio, es amable, sabe controlar las cosas, sabe decir las cosas, sabe oír la voz de Dios.
Amén. No anda hermano, en chismes, en cuentos y diciendo cosas. Esa pobre gente, hermano, no son ni de aquí ni de allá. Ni el diablo ya los quiere recibir, hermano. Si ya están perdidos. Sí, hermano. Así es que vamos a dejar que el Espíritu de Dios verdaderamente entre en nuestra vida. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos. Aleluya. Amado Dios que estás en los cielos, hoy delante de tu presencia queremos desnudar nuestra alma y pedirte, Señor, que la limpies. Quita de nosotros, Dios, toda pasión que no esté bajo tu voluntad. Límpianos, Dios del cielo, purifícanos. Haz de nosotros verdaderamente tus siervos. Haz de nosotros verdaderamente tu pueblo, Señor. Lávanos en tu sangre preciosa. Purifícanos, Señor. Hermano, hermana, déjese guiar por el Espíritu en esta noche y deje que el Espíritu pueda redarguir su corazón, su mente, sus sentimientos. Aleluya, Señor. Mi alma te exalta, mi alma te bendice, Señor. Toca nuestra vida, Señor. Toca nuestro ser. Purifícanos, Señor. Renueva nuestras vidas. Renuévanos, Señor. Oh, renuévanos, Señor. Límpianos. Purifícanos, Señor. Oh, lávame, Señor. Lléname de ti, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Le puede decir al Señor en esta noche: ya no quiero ser igual. ya no queremos ser iguales. Oh, renuévanos, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh sí, Señor, renueva nuestras vidas. Dígaselo al Señor en esta hora. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Oh, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dígale: porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo necesito más. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti, Señor. Necesita más. Yo anhelo más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Oh, lléname, Señor. Necesito más de ti. Purifícanos, Señor. Oh, límpianos. Renuévanos, Necesito Señor. más de ti. Aleluya, Señor. Oh, bendito Dios. Nos postramos ante tu presencia, Señor. Nos postramos delante de ti, Señor, y te clamamos que renueve nuestras vidas. Aleluya, Señor. Ven con tu Espíritu, Señor. Oh, Espíritu de Dios. Necesito más de ti. Llénanos, llénanos. Oh, lléname, Necesito más de ti. yo necesito más de ti, oh, más de ti, más de ti. Señor. Lléname, Señor. Necesito más. Gracias, de Señor. ti. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Necesito más de Mi alma ti. te exalta, Señor. Oh, bendito eres tú, Señor.